Jornadas de nuevos comunalismos frente al colapso ecosocial. Ongi etorri komunalismo berria kolapso ekosozialaren aurrean jardunaldietara. Hoy en las jornadas Nuevos Comunalismos frente al colapso ecosocial vamos a discutir colectivamente sobre respuestas colectivas frente a la crisis ecosocial global, intentando justamente abrir una brecha en el espacio que queda entre el mercado y el Estado para la acción comunitaria. Lo disfrutéis mucho, asko disfrutatu eta ongi etorri guztioi. Vamos a tener algunas ponencias digamos plenarias, conferencias plenarias para compartir investigaciones y sobre todo 4 sesiones de trabajo. Yo he traído aquí un par de tesorillos de mi biblioteca para mostrarlo y daros envidia y leeros alguna cosilla. Este es La Sociedad Alternativa, que se publicó en el año 70, es una recolección, una recopilación de varios de sus artículos durante sobre todo la década de los 60. La cuestión clave para mí es la idea que él tenía de que ese movimiento contracultural, en particular el movimiento de las comunas, ese movimiento comunalista, podía ser la semilla en donde repensar el movimiento emancipatorio. Sí, estamos en un momento de urgencia, en un momento de proliferación de colapsos ecosociales en distintos lugares para distintos colectivos, en un momento como que podemos verlo como muy catastrófico, pero creemos que es imprescindible en este momento hacer una lucha por la vida concreta y por la alegría de la vida concreta. La transición energética no puede pasar por el despojo de los territorios, no puede pasar por la violencia contra las mujeres en estos territorios, no puede pasar por la privatización de los bienes comunales que han demostrado los bienes comunales que históricamente han sostenido unas zonas de alta biodiversidad. Aprendemos mucho del sur, de hecho aprendemos del sur. Los del norte somos eurocéntricos, creemos que estamos en la posesión de todos los conocimientos y realmente lo que somos los depredadores de los conocimientos de otros. Yo creo que ahí una de las claves sería el escuchar precisamente al conjunto de la ciudadanía y para eso abrir, articular cuantas más espacios en los que las personas de distintas procedencias y con distintas visiones del mundo puedan compartir. Azkenaldian bastante bueltak dabil demokrazia komunalaren ideia hori edo komunala zer den, komunak zer diren eta hortik enfokatuko nuke igual, ez? El tema de los retos ecosociales yo creo que merece un primer plano y creo que las perspectivas desde las ruralidades, ¿no? Diversas y siempre en proceso dinámico de cambio y de invención, es un espacio como muy estratégico para poder analizar esos retos. Sobre todo la idea de que construir comunidad es una necesidad colectiva, que vivimos en un mundo en el que se nos ha invitado a vivir como personas individuales y que hemos perdido el saber vivir juntas, ¿no? Pour un projet communaliste, il faut reconstruire notre autonomie matérielle. Ça veut dire qu'il faut retrouver les moyens d'être ensemble, de produire, de fabriquer des objets, des choses finalement assez simples. De traverser le local pour aller au-delà, c'est-à-dire ce que j'appellerais un translocalisme ou un transcommunalisme. J'ai pas eu la possibilité de le dire, mais je voulais finir la conférence par ça. Y en esta llamada a redirigir la transición ecosocial en la que nos encontramos y hacernos responsables de ella, yo creo que un elemento por el que querría empezar hoy es por compartir, a ver también cómo lo veis, que están en juego 2 sentimientos que son muy fácilmente capturables por posturas políticas muy peligrosas. En primer lugar, un sentimiento de no caber en este sistema. O sea, en este sistema no hay sitio para mí. A mí me habían prometido, me habían hecho una promesa de éxito, que si cumplía, que si me formaba bien, que si hacía los deberes, por decirlo de alguna manera, habría lugar para mi sueño de éxito individual, sea el mío individual de persona, el de mi familia nuclear, el de mi estado que se desarrollara, el de mi empresa que creciera, y sin embargo veo que esto no es cierto, se me está rompiendo la promesa, no hay sitio, no quepo. Y en segundo lugar, una sensación también muy fuerte de soledad. Entonces hay una sensación de soledad, una sensación de estar, digamos, muy solo ante un mundo frágil y ante esta ruptura de la promesa. Los 2 sentimientos los están captando los nuevos discursos neoautoritarios, las nuevas formas de fascismo ecosocial, de como queramos llamarlo. Creo que lo están captando y que están ofreciendo soluciones muy sencillas. ¿Cuál sería el planteamiento que yo querría transmitir? Que frente a estos 2 discursos, el de los malos y el de los buenos, tenemos que construir otro distinto. Uno que nos permita, primero,
recuperar lo que hay de acertado en el diagnóstico que hace este discurso neoautoritario. Segundo, denunciar los hilos de continuidad que existen entre el discurso malo, malísimo y el discurso de la paz social, y más bien denunciar cómo ese discurso de la paz social es falso y lo que es esperable es una síntesis violenta de ambos dos. Y, frente a ello, construir una contranarrativa de verdad. Entonces, en primer lugar, necesitamos reconocer lo que hay de acertado en ese diagnóstico que hacen los neoautoritarismos, porque es verdad que no cabemos. Entonces, hay que reconocer lo que hay de verdad en ese diagnóstico, pero hay que denunciar. Primero decimos los hilos de continuidad entre el discurso de hay unos malos y en cambio hay un discurso de los buenos y de la paz social. Hay que poner sobre la mesa los hilos de continuidad en la violencia racista que existen entre ambos, que el muro de Estados Unidos no es tan distinto al Mediterráneo y mucho menos al muro que quieren ahora construir ya directamente, no es distinto a la valla de Melilla, no es distinto a los muros que quieren construir, por ejemplo, en Polonia. Entonces esto hay que denunciarlo y hay que denunciar que no solo hay hilos de continuidad, sino que es muy esperable una síntesis violenta de estas dos supuestas miradas alternativas. Entonces, una ofensiva mercantilizadora de la vida, una lucha por lo que entienden como recursos naturales, y aquí entendemos toda la ofensiva extractivista también, y una nueva captura del Estado. En lo común como punto de partida, dos cuestiones a mi juicio fundamentales. Primero, necesitamos hablar desde la vida. No tenemos que hablar desde los mercados, desde lo grande, sino desde las vidas concretas. Entendiendo, decimos que las vidas son siempre una posibilidad, pero nunca una certeza. Que para que la vida sea, hay que hacerse cargo de la vida, hay que cuidarla, sostenerla, reconstruirla, como queramos decirlo. Entonces, hablar desde la vida vulnerable, que decimos. Entonces, en esta idea de que hay un conflicto con la vida compartida, pero que nos atraviesa de manera radicalmente desiguales, lo que decimos es que hay una absoluta jerarquización de las vidas. Que hay unas pocas vidas, que son las que dominan el proceso de acumulación a nivel global, las que hemos llamado también a veces de manera irónica el BBVA, el blanco, burgués, varón, adulto, asfaltado, hetero. Entonces, ese BBVA, donde confluyen en clave de privilegio todos los sistemas de dominación, impone su vida particular, la extiende del resto en primer lugar, como si pudiera vivir solo, la extiende del resto y pone todo el resto de lo vivo al servicio de sus nociones particulares de vidas que merecen ser vividas, construidas desde el acaparamiento. Entonces, ¿a qué podríamos llamar buen convivir si la noción que tenemos de bienestar actualmente es tóxica? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos hacer posible este buen convivir? ¿Cómo podemos pensar otros modos de sostenibilidad del buen convivir? ¿Cómo construir, por decirlo de alguna manera, ese común aloceno? Entonces, en este cómo, tres elementos iniciales. En primero, frente a la lógica del crecimiento, una lógica del decrecimiento en varios sentidos. Frente a una lógica del acaparamiento, que es realmente lo que está detrás de ese supuesto crecimiento, porque decimos que aquí nada crece realmente, que lo que hacemos es acaparar lo que hay. Entonces, frente a una lógica del acaparamiento, una lógica de la redistribución. En este debate sobre a qué llamar buen convivir, lo tenemos todo abierto, por decirlo de alguna manera, pero en ese todo abierto tenemos al menos algunas líneas rojas. Entonces, tenemos una línea roja, que es la línea roja ecosistémica, o sea que hay que reducir, digamos, la base metabólica de ese buen convivir. Y hay dos líneas rojas que tienen que ver con criterios éticos irrenunciables en cualquier debate que hagamos. Primero, la universalidad. Y al mismo tiempo, una línea roja, decimos también, de la singularidad. Y esto nos lleva a meternos en fregados enormes, que yo solo quiero dejar apuntados. El fregado de los límites, de cómo asumir los límites de nuestras propias vidas, porque vivimos como si nuestra vida no tuviese límites. Y cuando los vemos, esto lo que nos llena es de angustia, básicamente. Entonces, este debate sobre el buen convivir, sobre los límites, sobre los privilegios, no puede darse en el marco de los mecanismos de mercado capitalista. Tiene que darse en otros marcos de discusión socioeconómica y política, fuera de los mercados capitalistas. Y en último lugar, una política de construcción de lo común tiene que ser una lucha desde y por la vida. Y aquí quería volver a compañeras en contextos de unos índices feminicidas enormes, en contextos de desapariciones forzadas, tanto por parte del Estado como por parte de otros agentes. Las
luchas que se están haciendo contra la violencia heteropatriarcal, por encontrar a la gente desaparecida, las luchas de hasta encontrarles, el vivas nos queremos, lo que plantea es que el dolor por la vida que no está no puede paralizar la vida que hay hoy. Tiene que darnos al revés más fuerza y más alegría para luchar por la vida que sí que está. Entonces es un vivas nos queremos, un vivas nos luchamos. Es reconocer lo crudo que está el asunto, pero estar dispuesta a poner toda la fuerza en la lucha por la vida concreta, porque vivas nos queremos y vivas nos luchamos. Gracias. Lo que yo quiero plantear aquí para abrir el diálogo y el debate, las campesinas como sujetos históricos, cómo ese proceso se va a desmantelar, se va a descomunalizar la vida de muchas mujeres y hombres campesinos a lo largo de la historia, fruto de la acción de los estados y el mercado, ¿no? A lo largo del tiempo, y cómo la capitalización de la naturaleza, de los cuerpos, de los haceres campesinos fueron el resultado de un intenso proceso que lleva a la segunda idea fuerza, que es convertir los bienes comunales y las comunidades campesinas, en meros commodity al servicio de la máquina, de la infraestructura del capitalismo extractivo global, ¿no? El tercero de los elementos será la idea de la lucha, de las resistencias y las reexistencias alrededor de los comunes, los sures globales, y trataré de lanzar los dos ejemplos que tienen que ver no solo con el sentido histórico, sino con el sentido actual, con la realidad más actual, y como punto de partida que enlaza con el uno, con el principio, los aprendizajes para eludir, mitigar, ya no sé, ¿no? Ahí nos podemos sentar a pensar juntas y juntos hoy, estos días, ¿no? Eludir el colapso, ¿no? Y qué podemos hacer a partir de ahí. No me detengo mucho para poder llegar hasta el final y usar un tiempo muy cortito y que haya mucho debate, mucho diálogo, ¿no? Por tanto, ese vivir balanceado, ¿no?, que tenían las comunidades campesinas con el territorio, los comunes eran el eje central sobre el que se construía la estrategia reproductiva. Eso nos puede permitir hablar de un metabolismo orgánico enfocado a la sustentabilidad territorial, ¿no? Y tienen mucho más conocimiento que el que tengo yo. El segundo abordaje es cuando a lo largo del tiempo, sobre todo a partir del siglo XVII y XVIII, los comunes son fracturados. No he dicho se rompen, no he dicho se descomunalizan, son decididamente descomunalizados por un Estado-nación colonial que impone una nueva colonialidad territorial. De un manejo de pluriactividad pasamos a un manejo de pluriextractivismo, ¿no? De pluriextractivismo de biomasa, de pluriextractivismo de recursos naturales, que evidentemente tienen un resultado brutal, y es que rompemos el metabolismo orgánico, rompemos las formas orgánicas de reproducción y pasamos a una reproducción orientada a la producción para el mercado. Por tanto, aquí entra un elemento central de pasado, presente y de futuro. Los bienes comunes jugaban el papel de ser el poder en muchas de nuestras comunidades. Eso de los ayuntamientos estaba muy bien, tenía mucho poder, pero en muchos momentos, y terminaré con un ejemplo de eso, los comunes eran el poder local, eran la forma de asistencialidad comunitaria, porque esos comunes gestionaban, financiaban y mantenían desde el conjunto de la comunidad el médico, el ayuntamiento, el colegio y otras muchísimas cosas que ahora veremos, y por tanto, en un momento determinado se convierten en un poder contrahegemónico, si me permitís la expresión, en un contrapoder frente al Estado y el mercado, y el Estado y el mercado tienen que desmantelar esa comunalidad del territorio para poder imponer la hegemonía del mercado, la hegemonía del capitalismo. De lo que yo les voy a hablar va a ser de la comunalidad, y voy a partir desde la genealogía de este concepto, de esta teoría, digamos, desde las territorialidades de los pueblos indígenas, que bien pueden entrar en diálogo con otras genealogías de comunes o de comunales que se han pensado y se han experimentado en estas latitudes. Cuando la historia habla de los pueblos indígenas, generalmente lo hace desde el siglo XVI y divide la temporalidad entre lo precolombino y lo hispano. ¿Por qué no partir la historia o comenzar la historia de los pueblos desde los 9.000 años de domesticación del maíz, por ejemplo, que es la base alimentaria de nuestros pueblos?
Y esto en realidad lo que sugiere es pensar a los asentamientos humanos en relación con el territorio y en relación con un metabolismo de la tierra. Dicho esto, me gustaría ir situando el concepto de comunalidad como un concepto que nace en los años 80 por un grupo de antropólogos que vienen de los pueblos zapotecos también, del sur de México, en Oaxaca, y que empiezan a sistematizar un modo de vida. Esta propuesta lo que va a revelar es que, el primer apunte que quiero hacer, es que hay un antecedente en lo que hoy día llamamos comunalidad o bienes comunales, que es un tipo de tenencia de tierra. Hay un antecedente que se remite a una territorialidad histórica de larga duración. Con esto también estaríamos señalando que la biodiversidad, ¿no?, o las zonas altamente biodiversas que habitan o que seguimos habitando los pueblos indígenas, no son dadas por sí, por la naturaleza, sino son parte de una relación entre asentamientos humanos con la tierra, y por tanto son modos de vida y son modos culturales también de cómo habitar la tierra. Esta forma jurídica tiene también una forma política que de esos bienes comunales se han desplegado formas de autogobierno. Estas formas de autogobierno tienen en el centro a la asamblea como el máximo órgano de decisiones. Las asambleas en estos contextos tienen vigencia en tanto la tenencia de la tierra siga siendo comunal. Esto corresponde específicamente a que son justamente las mujeres las principales generadoras o las principales que sostienen estas relaciones de apoyo mutuo, que en gran medida de estas relaciones de apoyo mutuo es de donde depende seguir manteniendo las tierras comunales. Dialogando con otras personas, con otros espacios aquí en estas tierras, digamos, en la península, en España, en Francia, se identifica una preocupación, ¿no?, de la crisis que estamos asistiendo, la crisis ambiental, la crisis climática, la urgencia de una transición socioecológica, ¿no? Actualmente hay una serie de planteamientos de energías renovables, ¿no?, para subsanar la crisis energética. Hay otros planteamientos más extremos como el de la UISN, que es declarar el 30% del planeta como área natural protegida, ¿no? O sea, hay una serie de planteamientos, hay un despliegue de un despojo, en esta ocasión racializado, un despojo también racializado que puede caer en el ecofascismo, ¿no? Y este despliegue racializado ecofascista, digamos, nosotros lo vemos en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en forma de 2.123 aerogeneradores sobre 30.000 hectáreas, y de los cuales se vienen 2.000 más. Y este despojo racializado está actualmente privatizando o acelerando la privatización de los bienes comunales. La falacia de estas medidas que suponen ser alternativas, pero que en los hechos se erigen en un entramado de relaciones coloniales, capitalistas y patriarcales. ¿Y por qué patriarcales? Porque a la par que se agudizan los procesos de despojos y de privatización de los bienes comunales, como en el siglo XVII atravesamos por un linchamiento y una cacería de brujas, y en este siglo esta cacería de brujas adquiere la forma de feminicidios. En México, el año pasado, inicios de la pandemia, en promedio se asesinaron a 10 mujeres cada día. Dialogábamos con algunas compañeras de Francia
y a ellas, a esta acumulación energética, le llaman una acumulación energética patriarcal, porque lo asimilan a un hombre blanco heterosexual, no en el sentido de una identidad de género o de un pigmento de piel, sino en el sentido de un proceso histórico de dominación. Y es ahí donde podemos coincidir con otras latitudes del mundo, ¿no? Muchas gracias. Del trato, hacer los deberes, estudiar, ir a la universidad, respetar los semáforos en rojo, cumplir las normas, trabajar duro, ser obedientes, renunciar a la lucha y la violencia, votar centros. Habíamos cumplido y solo pedíamos lo prometido: progreso, bienestar, estabilidad y consumo. Nos engañaron. Y al final del cuento no había una buena casa, un buen sueldo, un buen coche, unas merecidas vacaciones, unas perdidas. Nos engañaron, pero aún seguimos creyendo en sus mentiras, porque no tenemos nada más y porque no queremos romper nada, despertar de este sueño, ser obreros, precarios, pobres. Nuestra tragedia individual es que nos han hecho creer que somos empresas unipersonales. Hemos perdido de vista al enemigo y estamos en feroz y suicida competencia con nosotros mismos. A una verticalidad que está en abierta oposición a esa voluntad de horizontalidad que se venía manifestando en las movilizaciones del 15M. ¿Qué hacer? Frente a esto, ¿qué hacer? O si lo expresamos en términos más filosóficos y nuevamente deleuzianos, pues cómo territorializamos el acontecimiento y cómo desterritorializamos la organización. Es decir, cómo hacemos que el acontecimiento, el 15M o cualquier acontecimiento político, tenga una expresión política organizada, pero al mismo tiempo esa expresión política organizada sea una expresión política desterritorializada, que no sea la forma partido. ¿Cómo imaginar eso? Y aquí llego a la palabra clave, ¿no? A la palabra clave que también ha salido varias veces esta mañana, es el concepto de imaginación, en Cornelius Castoriadis, ¿no? Yo creo que es en ese ámbito, en el ámbito de la teorización de la imaginación, quien páginas más brillantes ha escrito sobre esta cuestión. Para Castoriadis os recuerdo que toda institución humana es fruto de una invención. En dominar lo que hace Christian Laval y Pierre Bardot es precisamente señalar el carácter no natural del Estado. Por lo tanto, este no es un partido, tendría esa vocación de desarrollar una diferencia coinota, una diferencia que busca lo común y que para ello renuncia a ciertos gestos partidarios. Yo creo que en algunos casos una cultura del sorteo dentro de las organizaciones serviría muchas veces para desencallar ciertas situaciones, pero tanto nos hemos obsesionado con la palabra que nos hemos olvidado de la contraparte, que es la escucha. ¿Qué es la escucha? Ser capaces de escuchar. Esto lo apuntaba Amaya esta mañana en la intervención, y a mí me falta una tercera pata, que es el traducir, ¿no? La labor de traducción, que se trata sobre todo de favorecer aquellas herramientas que permitan un diálogo político no sectario entre el conjunto de las personas que entendemos que es preciso intervenir y de manera urgente en lo político. Muchas gracias.
yo me dedico a la filosofía del derecho, entonces, pues bueno, hay quien escucha esto y dice, qué horror, ¿no? Lo entiendo. Aunque debo decir que una vez me encontré con una persona que me satisfizo enormemente porque me dijo la cosa más bonita que me han dicho jamás, y es que me dijo, bueno, la filosofía es una cosa muy bonita y el derecho es súper importante, con lo cual las dos cosas juntas debe de ser la bomba, ¿no? El derecho mismo fue y sigue siendo objeto de cercamiento. Yo creo que lo que está ocurriendo no es tanto una judicialización del derecho, es la premisa de la que quiero partir, sino que está teniendo lugar un proceso mayor, a que yo llamo de politización del derecho. La barrera entre lo jurídico y lo político se ha resquebrajado y se están, digamos, ambas esferas están entrando en conmixtión, se están mezclando, ¿no? A eso me refiero, no a partidización del derecho. Este fenómeno global de politización del derecho está jugando en nuestra contra. Se está utilizando la situación por parte de grandes poderes transnacionales, grandes corporaciones, el Banco Mundial, el FMI, para colar los muchos goles. Pero el proceso es reversible. Digamos que esa politización del derecho puede ser utilizada, a mi modo de ver, productivamente, precisamente para democratizar el derecho. Y aquí viene la idea clave a la que me quiero agarrar. Y que esa tarea de democratización del derecho, que puede ser leída en tanto que comunalización del derecho, se hace particularmente bien gracias a este estado de politización del derecho en el cual la barrera entre lo político y lo jurídico se ha venido abajo. Aprovechémoslo. Hay muchos movimientos actualmente en curso en el activismo jurídico, en la teoría del derecho, interesantes en aras de esta comunalización, democratización del derecho. Empecemos, si queréis, por las que yo he llamado tentativamente estrategias constitucionales. Hay un jurista estadounidense, Mark Tashner, por ejemplo, que tiene un libro bonito, interesante, que se llama Taking the Constitution Away from the Courts, sacando la Constitución de los tribunales. La Constitución es la decisión del pueblo soberano. Hay otro movimiento dentro de estas estrategias constitucionales que es el denominado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, que generalmente sirve para caracterizar a varios procesos constitucionales de los últimos años que han sido importantes en América Latina y que tienen algunos rasgos peculiares. La Constitución boliviana, la Constitución ecuatoriana y un poco antes, en el 99, la Constitución venezolana. Por ejemplo, existen procedimientos en estas constituciones para que los jueces constitucionales sean elegidos también democráticamente. Aquí hay una distinción interesante. No es lo mismo constituir que instituir. Los comunes necesitan institucionalidad, sin duda, instituciones, claro que sí, pero no necesariamente constituciones. Me interesa más entonces el segundo bloque de estrategias o de perspectivas que podríamos llamar estrategias abogaciles, estrategias desde la abogacía, de abogado-cliente en clave de horizontalidad, en la que el abogado deja de ser un experto y se convierte en un acompañante. Bueno, nosotros sustancialmente vivimos en una cultura positivista, no pensamos que las normas estén dadas por naturaleza. Y sin embargo, en los últimos años, y precisamente como consecuencia del auge que cada vez va cobrando en mayor medida el ecologismo, las perspectivas ecológicas, se está planteando unas nuevas tendencias que yo me atrevo a denominar postnaturalistas, utilizando categorías de Rossi Braidotti, que en derecho pues, tienen varias manifestaciones. Una de ellas es la del jurista sudafricano Cormac Cullinan, que tiene un libro muy interesante y todo un movimiento con sus acólitos muy interesante que se llama el Wild Law, el derecho salvaje. Y en Italia también los últimos desarrollos de Ugo Mattei, Ecología del Diritto, Legal Ecology, van también en esa línea, la idea de restaurar un poco la idea de las leyes de la naturaleza y hacer que el derecho camine acompasadamente con la naturaleza. Lo que queremos proponeros es una ordenación de varios problemas que tienen que ver con la institucionalización de la deliberación por una parte y de la toma democrática de decisiones por otra, ¿no? Es bienes comunes, ahí está publicado en Eunomía, ¿no? Y voy a replicar ese momento autoparódico de los filósofos, ¿no? Pero para darle la vuelta y echarle un piropo a Luis, a mí me gusta mucho un chiste que dice que los filósofos decimos cosas que todo el mundo sabe de manera que nadie lo entienda, ¿no? Y Luis en el artículo pues hace lo contrario, porque apuntando a la proliferación de vocabularios, ¿no? de términos vinculados con el pensamiento sobre lo común, él hace un mapa, ¿no? y la verdad es que ayuda mucho con las distinciones que hace. Nuestro punto de partida es la última concepción de lo común. El proyecto político del Comunismo, o esta noción política de lo común, pues concibe lo común no como un modo de ser, sino como un modo de hacer, de crear y estructurar democráticamente la colectividad.
Nos ha servido de mucha ayuda, ¿no?, la noción de praxis instituyente planteada por Laval y Dardot, que digamos caracteriza ese hacer, ¿no? Y lo caracteriza pues de dos formas. Por una parte dicen que ese hacer de lo común siempre supone un diálogo con lo ya dado, con la tradición o con lo ya instituido, podríamos decir, pero que ese hacer también comporta la constitución de nuevas reglas. Podemos definir la tragedia de los anticomunes, eso que hace referencia a una circunstancia hipotética en la cual un conjunto de personas, actuando de forma racional, individual y desarticulada, infrautilizan un bien o recurso que cumple una función o utilidad pública, ¿no? Y a lo que vamos a apuntar es a dos problemas, ¿no?, se podrían englobar, ¿no?, en el título de la individualización de la responsabilidad ciudadana. El segundo gran problema, y con esto acabo ya, pues es el de la inclusividad, ¿no? Y claro, bueno, podemos pensar, ¿no?, en la metáfora o en la alegoría del hipótemo de estar. Hablemos de uno en uno, ¿vale? Aquí yo. A ver. Yo pediría que los mensajes de texto para dar buenas noticias fueran gratis. No sé, para los cumpleaños, si alguien se casa. Eso no siempre es una buena noticia. ¿Cómo van a saber si los mensajes son buenos o malos? Menuda idea. Pero mujer, si ahora los móviles saben hasta cuándo te sube el azúcar. Al revés, consuelo no pagarse es algo malo. Si tienes gripe y dices que no puedes ir a la oficina. Claro. Y eso es una mala noticia. ¿Y si pedimos que todos los SMS sean gratis? ¡Eso no va a colar! Hombre, por pedir. Venga, votos a favor. La gente ha hablado y esto es lo que nos ha pedido. Y aquí, por apuntar también a una posible salida, pues pensamos que hay ideas en la teoría performativa de la asamblea, ¿no?, de Judith Butler, que pueden ser recuperadas con bastante provecho. Y, en definitiva, una aproximación que yo creo que es también muy útil es la que en ese sentido hace Donatella de la Porta. Ella escribía ahí: se puede decir que hay democracia deliberativa y participativa cuando en condiciones de igualdad, inclusión y transparencia, un proceso comunicativo abierto a todos aquellos que están potencialmente interesados y basado en la razón, la fuerza del mejor argumento, exige que todos los ciudadanos afectados por los efectos de una decisión sean incluidos en el proceso y tengan la posibilidad de hacer oír su voz. Esta es, como decía, una de esas aproximaciones, ¿no?, como decía también antes Ramón, la noción de autonomía relacional, ¿no?, a la que él aludía, y en definitiva de ese sujeto que participa en la deliberación como esencialmente interdependiente y ecodependiente, es el punto, ¿no?, de partida en el que nos encontramos. Casi, y por vincularlo también con la excepcional ponencia que daba Maya esta mañana, es lo contrario a esa imagen del hombre champiñón, ¿no? También desde esta perspectiva, ¿no?, desde una tradición más republicana o no republicana, que tiene una parada obligada en la democracia deliberativa y participativa, encontramos o se señala en esa dirección, ¿no? Se pone el foco en la relevancia de garantizar la equidad en la participación como un elemento central. Y tenemos al menos dos grandes problemas que son en los que vamos a entrar. En primer lugar, todo un grupo de problemas asociados a los canales de formación e información de la opinión pública. Todo eso es aprendizaje democrático, todo eso es lo que nos perdemos por tener esta visión tan estrecha, ¿no?, de la democracia. Y bueno, pues por ahí apuntamos también, que era algo que queríamos, algunas líneas de fuga para también salir un poco más esperanzados, ¿no?, como decía antes Luis, y nada más. Muchas gracias. Las personas y los sociólogos hablan mucho de estas cosas, cumplimos muchos roles, ¿no? Yo soy licenciada en Sociología, hice un máster de Igualdad, leo, escribo y demás, pero también soy ganadera agroecológica, ganadera ecológica, título principal, es decir, la mayor parte de mis ingresos provienen de una ganadería pequeñita que comparto con mi pareja, que es del que me enamoré y venía con 80 vacas blancas incluidas, ¿no? Yo nunca hubiera decidido tener vacas, yo nunca hubiera decidido ser ganadera. La propuesta de hoy es hablaros de un estudio de caso, que es mi propia experiencia durante este año como ganadera. Cuando yo solicito hectáreas de pasto comunal en el pueblo donde vivo, es un pueblecito pequeño de 168 habitantes, entonces en esa solicitud, nosotros antes vivíamos en otro pueblo, esa solicitud se nos deniega por una serie de razones y de cuestiones,
fuimos a un juicio, fuimos a un contencioso, me he quedado con lo del litigio, bueno, lo he anotado todo, ¿no? Porque son ideas chulas. Fuimos a un contencioso, ganamos ese contencioso, se nos reconoció el derecho, pero nos ha costado además, bueno, pues de muchos problemas económicos, todo un año de lucha, de resistencia por defender un común que sea democrático y por defender un común que sea emancipador y que sea diverso. Y en este sentido la producción de alimentos es un campo muy estratégico por múltiples razones, ¿no? O sea, filosóficas, éticas, políticas, bueno, en fin, económicas. El concepto de nueva ruralidad nos puede ayudar a desgranar y entender y analizar muchos de estos procesos sociales, culturales, económicos, políticos, ecológicos que se dan en el medio rural. Me parece importante partir del paradigma del habitar y no del gestionar. De esto sabe mucho Amador en su último libro, ¿no? De habitar y surge lo que se llama multifuncionalidad en la agricultura. Bueno, no os voy a dar la tisca con esto, pero bueno, hay como dos concepciones, ¿no? Digamos la latinoamericana de las nuevas ruralidades, me centro más ahí, con la potencia de todo el pensamiento campesino, de todo el pensamiento indígena, a la hora de generar ecosistemas habitables donde todos los seres vivos estamos ahí, ¿no? Que la comunidad o que lo común o que el mundo político o los imaginarios abajo y a la izquierda, donde yo me he criado, donde yo estoy profundamente cómoda, muchas veces generan proyecciones que no tienen nada que ver con la realidad y luego es muy difícil lidiar con ellas, ¿no? Entonces yo me encontré una comunidad excluyente, una comunidad cerrada, una comunidad machista, en fin, y empiezan a darse una serie de estrategias para que nosotros no podamos soltar nuestro ganado al monte comunal. Es decir, ese imaginario, esa teoría, en la práctica te fastidia, ¿no? Es decir, hay personas detrás, hay economías detrás y esas luchas también por eso deben de ser colectivas, ¿no? Por eso lo del litigio, esto que comentabas tú, me parece tan potente, ¿no? Una herramienta tan potente. El camino es complicado, el camino está lleno de conflictos y es necesario tejer redes que sostengan la vida, ¿no? De las personas que estamos directamente ahí, ¿no? Por eso creo que colectivizar o comunalizar, o con la palabra que queramos poner, es necesario que eso se sostenga de manera colectiva, ¿no? Porque la pérdida de energía, de dinero, de tiempo y de moral es brutal, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el poder cooperativizar, colectivizar o comunalizar este tipo de propuestas y de imaginación yo creo que es la base para tener unos nuevos comunales frente al colapso ecosocial. Muchísimas gracias por la atención. Les patients sont invités à co-construire leur dossier médical avec les médecins. C'est-à-dire que ça représente une rupture considérable avec ce qu'on appelle, à juste titre d'ailleurs, et en France on sait de quoi on parle quand on parle de ça, le paternalisme médical. C'est une rupture avec le paternalisme médical. Et c'est une bonne chose. Donc on a des institutions de droit privé, ce sont des institutions de droit privé qui, en un certain sens, dessinent le contour de ce que pourraient être des communs locaux de la santé. De traverser le local pour aller au-delà, c'est-à-dire ce que j'appellerais un translocalisme ou un transcommunalisme. Je n'ai pas eu la possibilité de le dire, mais je voulais finir la conférence par ça. Creo que tenemos un profundo conflicto con nuestra propia forma de entender la vida, porque negamos que nuestras vidas son vulnerables, que dependen unas de otras, nos creemos que podemos no necesitar ni a nada ni a nadie y entonces esto nos lleva a la soledad absoluta y nos lleva a no construir una red compartida que sea capaz de acoger lo vulnerables que somos, los cuerpos que somos y al mismo tiempo impone a otras personas la obligación de servir a quienes supuestamente queremos ir por libres y nos creemos que podemos ir por libres cuando eso es siempre falso. Entonces hay un conflicto con la forma de entender la vida
que además haga que haya vidas que tengan que estar al servicio de quienes vamos por libre. Desde esta región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde habitamos tierras comunales, se denuncia que el despliegue de este corredor de parques eólicos, que actualmente se han instalado más de 2.000 aerogeneradores sobre nuestras tierras comunales, se denuncia que hay una falacia y hay una mentira en que sean realmente proyectos encaminados a la transición energética, puesto que están despojando los territorios y al mismo tiempo están instalando minería a cielo abierto que requiere de esa energía eólica, y esa energía eólica, esa infraestructura a la vez requiere de minería para instalarse. Entonces en nuestra región se exhibe la profunda dependencia que tienen las eólicas de la minería, y también se exhibe que están insertas en las lógicas colonialistas, patriarcales y capitalistas. Bueno, pues desde el ámbito rural, antes lo comentaba también en la sesión, ¿no? Es necesario que no se justifique cualquier tipo de acción basándose en palabras como la despoblación, porque a nosotros nos afecta directamente mucho en la gestión energética, ¿no? De la soberanía energética, con proyectos de megaparques eólicos o con macrogranjas o con turistificación o con gentrificación rural, que luego sube muchísimo los precios de las fincas, ¿no? Digamos, para poder tener oportunidades de vivienda o de trabajo agrario también. El mensaje principal es que los bienes comunes y la comunalidad ha sido una forma de vivir en diálogo, en conexión con la naturaleza, no tanto a nivel productivo, sino reproductivo. Y eso nos tiene que llevar, como dice un buen amigo Arturo Escobar, a sentipensar la tierra, ¿no? La tierra es un ser vivo donde nosotros somos una especie más, no la especie, sino una especie. La idea central ha sido la de entender los procesos de discusión, de deliberación y de toma de decisiones como un bien común, y por tanto como algo que también hemos de proteger y de salvar de las formas de privatización o mercantilización de la misma. Hoy el formato es justo al revés de ayer. Hay una primera ponencia que la hace Pierre Dardot. Pierre Dardot es una persona que ha estudiado durante mucho tiempo tanto el neoliberalismo como antes, digamos, la obra de Karl Marx, y también los comunes. Que público se refiere al conjunto de ciudadanos, no solo la administración estatal, sino toda una comunidad compuesta por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, donde los servicios públicos no solo son servicios estatales, en el sentido de que el Estado podría disponer de ellos como le plazca, como hemos visto, sino que son una proyección del Estado, sino que son públicos en el sentido de que están al servicio de la gente, y por eso, en ese sentido, hay una obligación por parte del Estado hacia los ciudadanos. Je commencerai par le commencement, c'est-à-dire par les origines du terme. Les uns et les autres, vous savez que cosmopolitique vient du grec, puisque vous avez cosmos qui signifie monde, et polites qui signifie citoyen. Donc le cosmopolite, c'est le citoyen du monde. Voilà. Mais citoyen du monde, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la notion n'est pas simple. Vous avez deux attitudes. Vous avez deux types de conception du cosmopolitisme dans l'Antiquité. Dis-moi d'où tu es. Et Diogène répond, de partout. Le marchand, que veux-tu dire? Diogène, tu vois un citoyen du monde, tout cosmopolitain. Exactement ce que dit Diogène. Il ne répond pas de Sinope, alors qu'il vient de Sinope. Sinope, c'est une ville qui est située sur la mer Noire. Mais il ne répond pas ça. Et en répondant de partout, c'est une manière de récuser la question du marchand. La question n'a pas de sens. Je viens de partout, c'est-à-dire je viens de nulle part. Donc je ne viens pas d'une cité ou d'une ville particulière. Bon, la compréhension du marchand est compréhensible, si je puis dire. Prise à la lettre, la réponse de Diogène n'est pas une réponse. Elle ne répond pas à la question d'où tu es, elle la disqualifie. Il ne donne cette définition que pour dire c'est fini maintenant. Il n'y a plus de connaissance rationnelle possible du monde. Le monde ne peut que nous échapper. Nous n'avons plus de prise. Donc il fait une critique de ce qu'il appelle la cosmologie rationnelle.
Mais ce qui m'importe, c'est pas ça. Ce qui m'importe, c'est la façon dont il refonde le cosmopolitisme. Vous avez un ouvrage dans lequel il est amené à opérer cette refondation, vous avez deux ouvrages. Vous avez un gros ouvrage qui s'appelle La doctrine du droit, et vous avez un ouvrage plus petit qui est plus connu qui s'appelle Vers la paix perpétuelle. Donc un texte sur un traité de paix perpétuelle. Et il introduit le cosmopolitisme dans cet édifice. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il opère une division du droit. Il dit qu'il y a trois sortes de droits. Il y a le droit public interne à chaque État, on dit ius publicum. Et puis, il y a le droit international, on dit le droit des gens. Et parfois, les politiques s'expriment comme ça, le droit des gens, ça veut dire le droit international. Donc le droit qui régit les rapports entre les différents États. Et puis enfin, il y a le droit cosmopolitique, ius cosmopoliticum. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans la doctrine du droit, Kant réserve l'appellation ou la dénomination de politique au premier droit, c'est-à-dire au droit public interne. Il y a d'emblée une pluralité de mondes. Et cette pluralité de mondes doit être prise à la lettre. Elle doit être prise à la lettre. Il n'y a pas de nostalgie à avoir pour le monde unique dont parlaient Kant et les autres. Il y a d'emblée des mondes. Il y a donc des manières d'être. Il y a des manières de sentir. Il y a des manières d'éprouver la pluralité, qui sont caractéristiques de chaque monde. Et en ce sens-là, je ne réserve pas le terme de monde à des cosmologies qui sont situées dans un espace territorial très grand. Je veux dire par là que le Chiapas, indéniablement, c'est une manière de faire monde. Ce qui s'expérimente là-bas est une manière de faire monde. Mais comme ça a été dit hier, pour le Rojava, c'est la même chose. Et pourtant, l'expérience du Rojava et l'expérience du Chiapas sont très différentes l'une de l'autre. Mais j'irai plus loin. L'expérience de Notre-Dame-des-Landes, ou l'expérience de manière générale des ZAD, des zones à défendre, relève de manières de faire monde, qui peuvent être parfois très différentes les unes des autres. Alors c'est facile de dire ZAD, l'impression d'un sésame ou de toi, d'un mot magique comme ça. Mais en réalité, c'est divers, c'est très divers, et c'est bien que ce soit multiple. Apprendre justement un certain point de vue sur l'objet, mais qui ont en général un regard de maîtrise sur l'objet, et le sujet fait face à l'objet, de telle sorte qu'il est absolument impossible ensuite de sortir de ce face-à-face, de cette relation frontale. Les communs, c'est précisément l'inverse. Les communs, c'est le lien vivant entre des collectifs humains et des êtres vivants, des collectifs non humains. Je dis bien le lien vivant. Pas un rapport de sujet à objet, pas un rapport de sujet exerçant une maîtrise sur un environnement passif. Cette révolution-là me semble très importante. Et c'est justement à partir de là que l'affirmation de la pluralité des mondes peut être intéressante et prendre tout son sens. Donc si je considère cette signification, je dirais en effet qu'il y a une politique des mondes au pluriel. Et que la cosmopolitique du commun consiste en une politique des mondes. Pas dans une politique mondiale. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, une politique mondiale menée par qui, à l'initiative de quelle force. Est-ce que c'est de nouveau les États, les accords entre les États? Non. Mais une politique des mondes n'est pas une politique mondiale. Mais une cosmopolitique du commun consiste précisément en une politique des mondes. Merci. Je vous rappelle qu'après la publication de 1984, George Orwell a tenu vraiment à préciser le fond de son intention par rapport à ce roman. Et il dit quelque chose de très important. Il dit « Vous pensez que ce roman est juste une caricature de l'Union soviétique, de l'idéologie communiste. Mais j'aurais tout aussi bien pu fonder ma dystopie sur un scénario qui aurait été celui de l'américanisme à 100%. C'est un point très important. Pourquoi? Parce que ce qu'a cherché à montrer Orwell, c'est l'idée que ce qu'il y a de profondément totalitaire,
c'est l'infrastructure qui est mise en place, l'infrastructure de la vie quotidienne. De la même manière, l'écrivain français Georges Bernanos écrivait « Les régimes jadis opposés par l'idéologie sont maintenant étroitement unis par la technique. » Donc, pour résumer, la menace du totalitarisme, avant d'être idéologique, elle réside dans l'infrastructure, c'est-à-dire dans l'organisation matérielle de la vie. Et c'est celle-là qu'il nous faut changer. Orwell disait aussi « Le problème, c'est que l'industrialisme a pour effet d'empêcher l'individu de se suffire à lui-même, ne serait-ce qu'un bref moment. » Et il écrit « L'objectif vers lequel nous nous acheminons déjà, l'aboutissement logique du progrès mécanique, est de réduire l'être humain à quelque chose qui tiendrait du cerveau dans un bocal. » Cette image renvoie à l'idée d'une personne, d'un individu, qui est à ce point assisté par les machines qu'il n'est plus qu'un cerveau, lui-même soumis à une observation constante. Et j'ai l'impression que cette métaphore, elle donne comme un instantané de la vie de l'individu contemporain, qui est rivé à son écran, qui est approvisionné par les plateformes internet et les administrations, et qui est scruté par les algorithmes du big data. Arte Modo es una comunidad intencional. Decimos intencional porque comunidad para nosotras es cualquiera que comparta un espacio, ¿no? Y en ese sentido el mundo es una comunidad, las personas que habitan el mundo son una comunidad, lo que pasa es que nosotras lo sabemos y además queremos hacerlo. Se sitúa en el marco de las ecoaldeas y básicamente tenemos como 4 pilares que son los que construyen nuestro proyecto colectivo. Uno es ser un espacio de cohabitar, ser una comunidad, hacer producción local, una cosa que llamamos Campus para la Transición. Y luego una cosa que creo que nos diferencia de otras comunidades intencionales es el hecho de que tenemos una forma de gobernanza que se basa en la sociocracia. Esto siempre nos preguntan, yo he tenido que contar. Somos 6 chiquis y 25 adultas y normalmente unas 10 personas más que vienen de proyectos europeos. Tenemos entre 2 y 70 años, la persona más pequeña tiene 2 y esperamos otros 2 seres humanos en camino el año que viene. Bueno, estos son nuestros chiquis, algunos de ellos. Durante un tiempo tuvimos un proyecto educativo propio, pero hubo un momento que quedaron un poquito chiquis y ellos y ellas reivindicaron irse a la Icastola. Tenemos una huerta de la que básicamente nos abastecemos y Silvia, que es la panadera, construyó un horno, como veis, en el medio de un edificio, un horno de barro en el que hacemos pan y cuando llegue el colapso nosotros tendremos cerveza y algunas otras cosas destiladas. Esto nos hace mucha ilusión. Llevamos años experimentando y cocinando a ratos con biogás que producimos con residuos orgánicos. Además de esto, tenemos un espacio que llamamos Campus para la Transición, que forma parte del sueño inicial de Aterra y que tiene que ver con transmitir y cultivar saberes necesarios para la transición ecosocial. Y esto lo trabajamos con una metodología que llamamos Manos, Mente, Corazón, que tampoco nos hemos inventado nosotras, pero que tiene que ver con la necesidad de hacer transformaciones que pasan no solo por la mente de las personas, sino por la vida y la experiencia y los cuerpos y lo que construimos juntas. Esto es una palabra horrible, esta es la de sociocracia, pero para algunas que veníamos del asamblearismo, precisamente porque habíamos venido del asamblearismo, queríamos probar otras maneras de organizarnos. Tiene como cuatro reglas. Una es que nos organizamos en círculos, otra es que utilizamos dobles enlaces, otra es la toma de decisiones que utilizamos y las elecciones sin candidata. La toma de decisiones por consentimiento es pues, una deriva del consenso que en lugar de moverse en el ámbito de la preferencia se mueve más en el ámbito que llamamos de la tolerancia. Las personas no se proponen para los puestos, ni en coordinación general, ni para ser la coordinadora, ni para ir, no te propones. Las personas decidimos juntas a quién pedimos que haga ese rol por un tiempo. Pues esta para mí es mi experiencia de ir por la vida como si fuera mía.
No sé si estos son como los otros mundos que decían esta mañana, ¿no? O como la diversidad de mundos, pero este es el mundo en el que yo vivo, que me permite construir cada día el mundo en el que quiero vivir y materializarlo de una manera súper concreta. Eskerrik asko. El Congreso es un espacio proceso que empezó siendo una idea que se llevó adelante con 3 patas. Una investigación que supuso integrar más de 12 investigaciones a lo largo del globo, es decir, distintas experiencias de democracia comunal que se venían realizando por ejemplo, en Chile, Estados Unidos, Argentina, Kurdistán, Venezuela, aquí mismo en Euskal Herria, Italia, Colombia, Brasil. Somos más de 40 personas que estamos llevando adelante este trabajo de estudio, de sistematización, de conocimiento de las experiencias. ¿Qué hicimos con el Congreso? Quería comentar primero las actividades previas. No solamente fue la conformación de un grupo de pensar este Congreso y ejecutarlo, aquí está Lidia también, que está asistiendo al Congreso, que nos ha acompañado en pensar esto, sino también que queríamos que comenzaran esas reflexiones sobre democracia comunal en distintas actividades que se venían desarrollando en distintas partes del mundo. La intención fue encontrarnos en un espacio de reflexión que no sea solamente desde el ámbito teórico, pero queríamos que el lugar preponderante lo tuviera la discusión sobre la práctica y la reflexión sobre lo que estamos haciendo como experiencias de democracia comunal. Bajo ese marco, integramos 4 espacios que estaban puestos como en el programa del Congreso. Uno eran los diálogos en donde, por ejemplo, Amaya estuvo presente, Amaya Pérez Oroz, en donde la intención fue hacer un contrapunto sobre distintos ejes de lo que entendemos por democracia comunal. Entonces, por ejemplo, debatimos sobre la autonomía, que fue el primer congreso, la primera panel inaugural donde estuvo Silvia Federici y Raúl Sivecci, digamos, 2 perspectivas en algún punto entendíamos como contrapuestas para entender la autonomía o que pudiéramos generar un debate. Así lo mismo con Amaya, que recién les contaba también, con Raúl Taibó, Iñaki Gil de San Vicente, varias personas que ya vienen con una trayectoria de reflexión sobre distintas temáticas que estuvieron presentes justo en este espacio. Las comunicaciones tuvieron más un formato académico, presentar ponencias y discutir y armar mesas en torno a ese eje. Bueno, ya les voy a comentar, pero se presentaron muchas ponencias sobre las experiencias que veníamos trabajando dentro del proyecto, que tenían el primer espacio para reflexionar esas lecturas previas sobre lo que se venía haciendo dentro de la investigación, y las mesas que fueron específicamente espacios pensados para encontrar a organizaciones de distintos espacios que justamente esto, ¿no? Que venían haciendo tareas de autogestión, de democracia comunal, de soberanía popular, economía social y solidaria. Para nombrar, bueno, la Compás de Recaleor, el MST de Brasil, Comunes de Venezuela, las compañeras en luchas de Chile, compañeros también de Traficantes de Sueños, de Baladre, de Salvaterra, entre muchas otras organizaciones también que tuvieron lugar y que se presentaron dentro de los marcos de lo que fueron estas mesas. Y nuevamente los temas diversos: la lucha contra la desinformación y la contrainformación, la relación entre los movimientos y el Estado, la economía popular, la cultura heredada en procesos actuales, el feminismo, ocupación y reapropiación de espacios públicos, el municipalismo, el autogobierno. El resultado de esto va a ser un libro que tiene que ver con las investigaciones y 3 revistas temáticas que van a abordar el tema de la democracia comunal, y una de esas revistas específicamente va a publicar las experiencias que se han debatido y conformado dentro del Congreso mismo, que es la revista Crítica y Resistencias. Quienes forman parte en organizaciones son las que están ahí, los compañeros de Venezuela, de Kurdistán, del MST, del Potere al Popolo, el Encuentro de Organizaciones en Córdoba, el Paso también de Italia, bueno, varias organizaciones más, de Euskal Herria también, que están conformando este espacio. Muchas gracias. Printzipioz hori aipatzea, berez demokrazia komunalen kontzeptua bere baitan dago oso erabilia, ez akademikoki eta ez prozesu politikoetan. Demokrazia hitza denok dakigun bezala oso erabilia dago eta oso
jipoitua modu batean esateagatik ere bai, eta komunaren hitza, komunala, ondare komunak eta bar, azken urtetan asko erabiltzen ere da ezker esparruetan modu anitzetan, eta, bueno, hortik dator pixkat elementua. Akademikoki, egin ditugu bilaketa ezberdinak eta oso gauza gutxi daude garatuak, dago artikulu baten Batola Kurdistan inguruan jarrita, eta, bueno, duela urte gutxi batzuk idatzitako gauza batzuk, baina oso orokorrak dira, eta ez daude oso sakondutak. Eta bestalde batetik, esparru politikoan topatu ditugu idatzita baino, txostenetan edo proposamenetan, igual diskurtso batzuetan, bai Venezuelan, Chavezen eskutik eta Evo Moralesen eskutik bere garaian, eta gauza batzuetan Kurdistanen, baina ez oso garatuak ere bai. Zentzu horretan, bueno, gu pixka bat jartzen genuen gainean nolabaiteko kontzeptu hau, gure ustez, baliogarria izan daitekelakoan etorkizen hori begira, eta hori frogatu behar da, ez. Zer da demokrazia komunala edo? Gu lehenengo gauza esaten genuena da, demokrazia komunala pentsatzen hasteko egin behar duguna da gaur egungo demokrazia liberala dena edo hegemonikoa dena bezala ez pentsatzea. Hori da lehenengo ariketa. Normalean oso kutsatuta gaude demokrazia liberalaren kontzeptuagatik, eta normalean hienon buruetan berehala jotzen dugu horretara, ez? Orduan gustatzen genuen egin behar dugu deserraikuntza prozesu bat, eta demokrazia liberalean ez pentsatzeko alegina hortik ez pentsatzen, hasten da baita ere berria pentsatzen, ez? Berez gu planteatzen dugun kontzeptua eta proiektua edo prozesua ez dator demokrazia liberala beraz ordezkatzeko bere baitan, eta beste logika batzuen gainean eraikitzeko, ez? Eta eskubietatik proposamen oso radikalak egingo zaizkigu, eta gure ustez eskerran uzten ari garen utxune horiek betetzera etorri aldira eskubiko proposamen guztiak, eta gure ustez ere espazio horiek ere, uzten ari garen espazio horiek, eskerretik ere proposamen berriak, erradikalak eta alaiak ere bai, asmatu beharko genituzke hurrengo hamarkadean horri guztia horri egiteko, ez? Eta zentzu horretan ulertzen dugu nolabaiteko nozio honen inguruan eraiki daiteken hori, nolabaiteko ekarpen bat bide hortan, ez? Zentzu horretan, esaten genuen demokrazia komunala zer da, eta plantatzen genuen ez gara zikoraino, baina hartuko bagenuko demokrazia liberala den hori eta hasiko bagineten desmenbrenatzen kontrako, adibidea jartagatik esaten genuen, demokrazia liberala berak egiten duen oinarrien gauza bat da politikoa dena eta ekonomikoa dena nolabaiteko banatzea, gero praktikan gezurra dela, azken finean gobernu representatibo, administratibo, estatuaren ikuspegi hori, azken finean ikuspegi ekonomiko edo elite ekonomikoen mesedetan jartzen da etengabe, eta horretarako, esaten zuten bere garaian ere teoriko liberalak, azken finean demokrazia representatiboa interesen merkatuak behar duen forma politikoa da. Eta demokrazia komunal horretatik aspiratu beharko litzateke, nolabaiteko ikuspegi integral hori apurtzen, nolabait, eta batzen, ez? Kapitalismoan egiten diren sakabenak eta guztiak batzen, ez? Azken fina gutxi egiten ari gara demokrazia espaziala, demokrazia sozialaz, demokrazia ekonomikoaz, demokrazia simbolikoaz, eta bar, ez? Eta, zimaz, bukatzeko bi apunte metodologiaren aurrean, hori alde batetik Susa Santosek proposatutako soziologia de las emergenciasen ikuspegian pixka bat ere plantatzen genuen hurrengo urtetan munduan zehar dauden praktika asko ikasteko erraminta bat izan daitekela, eta gero baita ere teoria fundamentala, baita ere ikerketa zehatzetatik eta datu bildutako, datu kualitatibotatik nolabeteko teoria berrien sorkuntzan izan daiteken, ez? Auzogintzaren logika politikoa ere proposatzen zuten, autonomia, auzo-antolakuntza, auzo-determinazioa, auzo-gestioa eta auzo-defentza, ez pizkat ABKD eredu hortan, ez? Izango zela auzolana, batzarre, komunala eta demokrazia zuzena. Mila esker eta animo. Vale, mila esker,
Lehenik eta behin, pixkat ikerketaren zergaitia edo bukatzeko, nik uste dut hemen argi konpartitzen dugula trantsizio energetiko bat beharrezkoa dela, bain bat arrazoiren gaitik, erregai fosilen gailurra jadanik jo dugulako, aldaketa klimatikoa egiten ari den eragin guztien gaitik, eragin sozialen gaitik, ere bai, batez ere, horreitik trantsizio energetiko justo bat behar dugu. Baina igual askotan trantsizioari buruz pentsatzen duguna, pentsatzen dugulako trantsizio berde digitala, energia berriztagarriek, erregai fosilak ordezkatuko dituztela eta jazta, baina hori ez da nahikoa, energia berriztagarriek muga ugari dituzte, zentratuko naiz batez ere energia residenzialean, guztietan, kaso guztietan, nazionalarekiko murrizketa handiak ikusten dira, 156tik 169, baina kontsumo absolutuak oso ezberdinak dira, nahiz eta murrizketak oso handiak izan kasu guztietan. Adibidez, Estatu Batuetako energi kontsumoak 7 eta 12 megabatio ordukoak izango lirateke pertsonako, eta Alemanian askoz txikiagoak, 0,15, 0,11. Aipagarria ere, ikerketa bakarrak hartu duela energi kontsumo osoa edo energia primario osoa kontutan, eta ez dugula topatu inongo ikerketarik aztarna energetiko totala kontutan hartzen duena. Eta horregaitik guk erabaki genuen, aztarna energetiko totala kontutan hartzea. Orduan, aukeratu genuen errekale hor, hurbiltasunagaitik, batez ere, eta orduan galdera izango litzateke, horrelako komunitate alternatibo baten ezaugarriek nola eragiten duten aztarna energetikoan. Benetan horrelako komunitate baten aztarna energetikoa txikiagoa den edo ez. Eta orduan, hor bi erronka ikusten ditugu, alde batetik metodologikoa, komunitate bateko aztarna energetiko osoa nola kontutan hartzen dugun, eta batez ere maila lokalean aztarna energetikoa kalkulatzea, metodologikoki pixkat zaila edo, lehenago igual egin ez denako, Orduan, hegoalde globaleko herrietan badirudi askoz energia gehiago kontsumitzen ari dela, eta iparralde globalekoak askoz jasangarriagoak garela, eta gainera saltzen digute energiaren deskarbonizazioaren gezur hori, posible dela gure ekonomiaek azten jarraitzea energia kontsumoa murriztuz edo CO2 isuriak murriztuz, baina errealitatean globalki ez dago energia murrizketarik, ez da CO2 isurian murrizketarik, horiek azkenan egiten dugulako, esan dudan moduan, externalizatu hegoaldeko herrialdetara, Orduan, aztarna energetikoak kontutan hartzen du energia guzti hori. Nik adibidez, erosten baldin badut mugikor bat Txinan, Txinan erabili den energia hori mugikorra fabrikatzeko nire aztarna energetikoaren parte da, Orduan, hori kalkulatzeko, Global Multi-Regional Input-Output teknika erabili dugu, ekonomia ekologikotik datorrena, eta, basikamente dira, holako datu taula batzuk, herrialde batetik bestera dauden salerosketak kontutan hartzen dituztenak, ekonomikoak, hainbat sektore ekonomikotan. Eta teknika honekin, nolabait, herrialde bateko etekin totalak edo, erlazionatzen dira herrialde horretako biztanleen eskariarekin, eskari ekonomikoarekin. Eta orduan, datu ekonomiko hauetan, guk egin duguna izan da, energia sartu, eta datu energetikoak hor sartu, etekin unitateko kontsumo energetikoa zein den jakin, eta hortaz, hori erlazionatu gure azken eskari energetikoarekin. Hau da, biztanle bakoitzak zenbat energia kontsumitzen duen benetan, ez bakarrik bere herrialdean, baizik eta globalki, orain esplikatuko zuen pixkat errekale hor zer den, eta gero nola kalkulatu dugun aztarna eta ondoren nagusia. Eta, aipatzeko da, gure oinarri guzti hauen artean, ekologismoa edo lurraren defentsa edo ez dagoela. Naiz eta askok, igual, proiektua ezagutuko duzuen, bere elektrizitate sistema isolatu gaitik, Hau gertatu zen, 2019ko maiatzean udaletxeak argia moztu zigulako, orduan gelditu ginen argirik gabe, honen aurrean egon zen horrelako kriston herri babesa eta kriston erantzuna udaletxearen atakearen aurrean edo, hau da egin genuen manifestazioaren irudi bat.
Eta momentu horretan ere hasi genuen crowdfunding kanpaina bat, sistema fotovoltaiko bat instalatzeko Auzoan, ez? Eta 2018ko otsailean jadanik eraiki genuen gure sistema fotovoltaikoa eta ordutik elektrikoki burujabeak gara. Orduan, aztarna energetikoaren kontua kalkulatzeko, aipatu dut datu ekonomikoak eta datu energetikoak kontutan hartu behar direla, orduan guk egin genuena izan zen, errekaliorreko biztanle batzuen gastu guztiak kontabilizatu, EAeko gastuak ere bilatu genituen, eta orduan azkenean Espainiako aztarnatik abiatu ginen, eta EAeko datu ekonomikoak Espainiako datu ekonomikoekin alderatuz EAeko aztarna lortu genuen, eta gero errekako datu ekonomikoak hauekin alderatuz ere errekako aztarna lortu genuen. Sin más. Instituto Nacional de Estadistikak egiteituen moduko inkestak egin genituen Auzoan, hainbat sektoretako gastuak eskatuz urte betean zehar, gero horiek input-output teknikarako erabiltzen diren EORA datu basearekin lotzeko, eta hemen pixkat Auzoko lagina, pertsonei egin genien inkestako. Momentu horretan Auzoan, 106 pertsona zeuden, eta hipotetizatu genuen, ziurrenik bizitza estiloak edo etxe estiloak eragina izango zuela aztarna energetikoan. Errekama daude komunitateak, portal oso bat konpartitzen duten pertsonak, igual, sortzi, 10 pertsona komunitatean bizi direnak, badaude familia deitu ditugun horiek, izan daitezkenak familia nuklearrak edo ez, baina etxe bizitza batean 2 edo 3 pertsona elkarrekin bizi direnak, edo badaude pertsonak bakarrik bizi direnak. Eta proportzio honen arabera, erabaki genuen proportzionalki komunidade, familia eta pertsona normanako batzuei eskatzea beraien egitea inkestak, ez? Eta oso agerian dago hortik kontsumo ez zuzenak daukan pixua, bai errekaleorreko kasuan eta baita EAeko kasuan, eta hor bizitza estiloak zuzenan eragiten diola aztarnari. Auzoan ez daukagu planteamendu integralik, energiari dagokionez, argi ikusi da plakak behar batetik jarri zirela, ez ideologikoki, orduan horrekin zer. Eta, estudio honek ere ematen dizkigu gure aztarna murrizteko hainbat gako, energia ez zuzen horretan oinarrituz, bizitza komunitarioa indartzea, autogestioa indartzen jarraitzea, garraioari dagokienean, adibidez, kotxeak elkarbonatzea izan diteke aukera bat, eta, adibidez, etxeko kontsumoa dagokienez, berok eta efizienteagoak bilatzea, edo etxeak ondo isolatzea. Eta, gero, interesgarria izango litzateke ere ikustea bilakaera, eta benetan honen inguruan hausnarketa bat egiten dugu, gure auzoko plan estrategikoan esartzen dugun edo ez, eta, urte batzuen buruan ikerketak bukatu. Sí, pues nos esperamos la última sesión, la última mesa abierta, que lleva por nombre Resistencias comunitarias al extractivismo, y va a venir una mesa muy variada, gente desde Granada hablando del extractivismo en América Latina, luego gente hablando del extractivismo en el medio rural y contra la ruralofobia, y también sobre el extractivismo aquí en la tierra en la que estamos ahora, en Euskal Herria. Y por último una intervención que no puedo comentar de qué va porque está en euskera y yo pues no lo entiendo, pero seguro que está muy bien y nos traducirán. El término extractivismo se ha venido popularizando en los últimos años, se utiliza cada vez más y en ámbitos más diferentes. Entonces hay básicamente dos variables que son las que aparecen aquí para definir extractivismo. Una es la intensidad y el volumen de esta extracción de recursos no renovables o recursos que pudieran ser renovables pero que precisamente esa tasa de extracción es superior a su tasa de renovación, como es el caso de la agricultura o de las actividades forestales, ¿no? La madera es renovable hasta que se tala a un ritmo mayor al que permite el crecimiento de los árboles. O el extractivismo pesquero pues sería lo mismo, ¿no?
Es decir, en primer lugar, esa variable de la intensidad del volumen de extracción y, en segundo lugar, la orientación hacia donde se dirige esos materiales que se extraen, ¿no? Es decir, la orientación exportadora. Entonces, estas definiciones entran dentro de una matriz de pensamiento que se ha ido forjando en América Latina en las últimas 2 décadas principalmente, dentro de una corriente de la ecología política en la que entraría Eduardo Budina, pero también pues, Maristela Elvampa o bueno, una serie de pensadores de diferentes países que han estado reflexionando sobre la tendencia a la reprimarización que se ha dado en muchos de estos países de América Latina desde principios del siglo XX al calor de la subida de los precios de las materias primas, de las llamadas commodities, que son aquellas materias primas cuyos precios se fijan internacionalmente, como son los recursos minerales, por ejemplo, pero también otro tipo de recursos como la soja. Y han estado reflexionando, enlazando lo que estaba pasando con algunas tradiciones de pensamiento crítico latinoamericano, como la teoría de la dependencia. ¿Por qué algunos países tienen un nivel de pobreza y un nivel de desarrollo, entendido en los términos en los que se plantea el desarrollo hegemónico, diferente a otros? Pues la explicación, una de las explicaciones está en que estos países, dentro de la División Internacional del Trabajo, tienen una posición subordinada y se especializan en la exportación de materias primas con un nivel de procesamiento inferior, y el resultado es que al mismo precio se intercambian mercancías que contienen diferente cantidad de trabajo. Sino que hay que ampliar y hay que cubrir muchísimo territorio para poder sacar la misma cantidad de mineral, ¿no? Y eso es una expresión de este agotamiento y estas dificultades para mantener los ritmos de extracción al mismo nivel que los ritmos de demanda. Y bueno, pues voy a ver algunos ejemplos de cómo se está dando esto de forma práctica, de forma palmaria. Por ejemplo, la expansión de la frontera agraria en un país como Argentina, ¿no? Como la soja, que es una de estas commodities, una de estas, pues vemos como el ser inexistente, por ejemplo, aquí esta sería la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, más arriba del Chaco. Bueno, pues desde los años 50, que era inexistente, aparece en el 86 como una mancha y que se va extendiendo por muchísimas zonas de Argentina. Y ya con esto termino. Bueno, lo primero, vamos, igual que todas estáis agradeciendo a la organización, nosotras queremos agradecer por un lado y pedir perdón por otro, porque sabemos que somos muy caóticos, ¿no? Pensamos un poquito en el título de nuestra intervención, que es Saca tus sucias manos de mi pueblo, que es el fanzine que tenemos aquí y que tenemos un montón, porque si lo queréis comprar, pues tenemos aquí, porque nos financiamos con la autogestión. Entonces, bueno, vomitamos una serie de cosas y hemos estructurado esta intervención con quiénes somos y cómo surgimos, qué nos preocupa, críticas, se llamaban insultos varios en realidad, pero hemos llamado críticas a esta parte, y luego también un poco como qué proponemos o con qué soñamos, ¿no? ¿Cómo empezamos? Tú me vas cortando, ¿eh? Vale. Bueno, empezamos como colectivo Azterra, porque no nos podíamos juntar, porque todas, bueno, somos de un pueblo muy pequeño de Cuenca que se llama Villar de Domingo García, que tiene 200 habitantes censadas, pero igual viviendo son 150 o menos. Y bueno, la cosa es que en nuestro territorio no se puede vivir, no se puede estudiar, no se puede trabajar, se puede, pero es muy difícil. Entonces cada una nos hemos tenido que buscar lugares donde trabajar, lugares donde estudiar, y hemos vivido este éxodo forzado, ya sea en nuestras carnes o en las carnes de nuestra familia, y desde ahí es de donde decidimos construir Colectivo Azterra, para juntarnos. No teníamos un objetivo claro, que antes nos han estado preguntando las compis, y bueno, esto por un lado, como revertir ese conocimiento, y por otro lado, ensalzar el conocimiento que ya hay. Estamos haciendo un documental de nuestras abuelas y de las mujeres de nuestro territorio, para documentar todo lo que ya hay. Como ayer dijo Chris, hay cosas que de tan viejas que son parecen nuevas, ¿no? Pero que ahora nos encontramos como mucha gente que de repente es como, estoy constipada, me voy a una naturópata y te cuenta que tienes que abrirte una cebolla para dormir por la noche, que es lo que hacía mi abuela conmigo, ¿no? Nuestras abuelas. Entonces, como bueno, pues documentar todo esto y que todo esto está en esa soberanía también.
A mí me pasó que yo con 17 años me tuve que ir a Madrid, pasé de un pueblo de 100 personas a una ciudad de 6 millones de personas, entonces, bueno, era todo muy complejo. Colapso. Y mis amigas me han pedido que por favor contase cuando yo llegaba al metro y saludaba. Para mí era normal hacer esto. Entonces, claro, dejé de hacerlo muy prontito porque la gente me miraba muy extraño. Entonces, desde ahí se perdía mucho esta identidad, desde ahí pues perdí mi acento, desde ahí perdí un montón de palabras y desde ahí también, de repente cuando ya lo conté, me di cuenta que todas habíamos vivido una experiencia similar y desde ahí también hemos construido este colectivo, ¿no? Desde apropiarnos y desde sentir este orgullo rural porque somos de pueblo hasta la médula, esto es así. Y bueno, ya pasando un poquito a la parte de qué nos preocupa, para nosotras el extractivismo tiene mucho que ver con el binarismo, ¿no? Con una sociedad binaria, una sociedad que se separa en norte-sur, que se separa en hombres-mujeres, que se separa en cis-trans, que se separa en heterosexual y en otras orientaciones, que se binariza y en este caso de urbanas-rurales, ¿no? Para nosotras entender el extractivismo desde el binarismo es importante porque en el momento en que se construye una sociedad polarizada en la que eres una cosa o eres otra, en la que no te puedes identificar con un ente o con un continuo y en la que además de que haya diferencias, una está por encima de la otra. ¿Qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esta rabia? ¿Cómo la organizamos? Tenemos que empezar a reconocer en serio que son importantes las ideas con las que pensamos otras ideas. Entonces, y bueno, estamos en un mundo también, ¿no? en el que coexisten, que a mí a nosotros esto es algo que nos rompe la cabeza, en plan, personas que se van a pagar por vendimiar y personas que en ausencia total de derechos y de reconocimiento de su situación dentro de un país están viviendo en barracas que se queman cada cierto tiempo, ¿no? Y que aparecen en prensa. Esto es muy fuerte, muy grave, o sea, por favor, ¿cómo hacemos para encontrarnos esas otras? En plan, ¿cómo hacemos para que nuestras abuelas, por ejemplo, entiendan que esa misma empresa, que por cierto es Incarlosa, ¿vale? Lo digo por aquí, pues si la veis en algún sitio, que es la que quiere poner las macrogranjas en todo Cuenca, proveedora de Mercadona, integradora vertical con un modelo laboral, económico, social y cultural extractivista por completo, a que por cierto la Junta de Castilla-La Mancha le ha dado la medalla al mérito civil, o sea, esto también ha pasado. ¿Cómo hacemos para que mi abuela entienda que esa macrogranja que van a poner está relacionada con la deforestación en Brasil por los piensos para alimentar a esos 40.000 cerdos que quieren meter ahí? Que es muy a lo que iba antes de los pueblos son esos lugares ausentes de conflicto y el pasado y la infancia a los que la gente recurre pensando que hay alternativas ahí. Y es que no las hay, o sea, quiero decir, yo no quiero la vida que tenía mi madre o que tenía mi abuela y creo que no es un lugar deseable como horizonte de posibilidad al que acudir y sobre el cual montar como algún tipo de movimiento, ¿sabes? De reivindicación. ¿De reivindicación de qué? O sea, claro, si tú eres cis o si tu gran expectativa es casarte y tener bebés, evidentemente en un mundo seguramente muchísimo más estable y certero que el que puedes tener ahora lleno de relaciones líquidas. Pero es que si tú salías de esas normas tan estrechas que hay dentro de estas comunidades no elegidas, no era algo deseable el que ir. Entonces tenemos que inventarnos algo nuevo. Vamos a salirnos de esto, vamos a dejar de romantizar ese pasado porque es problemático, ¿no? Entonces, hay una parte donde, igual que hay una binarización y una atomización o es una cosa o es otra, también hay dos imaginarios sobre los pueblos. O somos maravillosas, bucólicas y todo es genial, o somos las más paletas, que a mí me encanta esa palabra por otro lado, ¿no? Nos hemos apropiado de la palabra puta, de la palabra bollera, de la palabra marica, vamos a apropiarnos de la palabra paleta. Entonces, bueno, o sea, como o somos ignorantes o somos, pues eso, un lugar maravilloso donde ir a descansar. Dile a mi abuela que se levanta y tiene 90 años, que se levanta y se acuesta trabajando todo el día, pues un lugar de descanso no es. Las dos cosas, ¿no? Y generarlo desde cosas tan preciosas como lo que contabas tú, Ana, ¿no? Como que al final generarlo desde, entiendo que preciosas y no solo preciosas, sino también conflictivas, claro. Como generar cositas pues como estamos haciendo con este documental, con nuestras abuelas, ¿no? En plan de, tú cómo hacías esto, yo cómo hago esto ahora, ¿no? Como bueno, generar sinergias.
Entonces entramos en la parte de críticas / insultos varios, entonces nos encontramos a Santiago Abascal bebiendo de un río. Vaya, joder, madre mía. Y a Pablo Casado subió un tractor, también es de nuestras favoritas. Sí, bueno, es que nos encanta la extrema derecha ahora. Sí. No sé por dónde iban. Los relatos del poder, bien. O sea, sí, hila mucho con lo de la extrema derecha, ¿no? En plan, nos están comiendo la tostada clarísimamente. En plan, ¿cómo puede ser que los que están llegando a los medios rurales sea la extrema derecha, por favor? O sea, que son la gente que llevaba el látigo en los medios rurales, bueno, en fin. Pues esto nosotros lo explicamos, o nos lo explicamos, ¿no? Estos relatos que sostienen la colonialidad, el capitalismo del desastre, el extractivismo dentro de los pueblos, incluso la modernidad, porque en los pueblos ha llegado Internet, en plan, los pueblos no son ahora mismo economías de subsistencia campesinas, son ciudades lentas. Volviendo a este binarismo, de alguna manera la ciudad nos individualiza, y esta es una de las mayores depresiones y contradicciones que tenemos las personas de pueblo, que nos hemos ido a una ciudad a vivir, como esa individuación nos ha enfermado, nos ha hecho tener muchísimos malestares, ¿no? Entonces, como se nos quiere individuales como urbe y nos tendrán unidas como pueblo. Frente a eso, vecinas que guardan semillas de variedades resistentes a la industrialización, vecinas que repueblan y rehabilitan, vecinas que se plantan, vecinas que se unen y que se alían, que cuidan, que hacen verjas con somieres usados, que siembran y cosechan ya jubiladas, que redactan alegaciones y las firman, que defienden lo suyo, lo nuestro, lo de todas y lo de nadie, un colectivo para un presente tenso y un futuro incierto. Por si acaso, que quien guarda, encuentra. En Sustrae, cuando se planteó la creación, que ahora estamos cumpliendo 12 años de legalidad, empezamos hace 14 años las personas y los colectivos que en Nafarroa estábamos trabajando y luchando contra el tren de alta velocidad y contra las centrales térmicas de ciclo combinado en la Ribera, en Castejón, en mi pueblo concretamente. Creíamos que era necesaria una herramienta para el movimiento popular, no para sustituir al movimiento, sino para darle un apoyo de carácter jurídico-técnico, dado que había proyectos que duraban años en la lucha, tanto a nivel de movilización como a nivel institucional, administrativo e incluso judicial, y en la mayoría de los casos las plataformas o grupos que surgían se acababan disolviendo con el paso del tiempo, porque el tiempo pues lo tapa todo, ¿no? Nuestra financiación es básicamente con personas y algunas pequeñas instituciones que hacen contribuciones, que son desgravables en la Hacienda Foral de Navarra porque fuimos declarados de utilidad pública por un gobierno de derechas. Y en los últimos años pues nos hemos enfrentado al anterior gobierno y a los actuales, a los llamados gobiernos del cambio o del progreso que tenemos en Nafarroa, y que algunos grupos de las llamadas izquierdas institucionales los ponen como ejemplo a seguir en otras partes del Estado. Desgraciadamente, aconsejamos no seguir esos ejemplos porque lo que están haciendo es desmantelar a gran parte del movimiento popular, sedar las reivindicaciones y las luchas sociales y, sobre todo, no generar una confrontación que es necesaria más que nunca en estos momentos contra el capitalismo y sus mamporreros. En el caso de Magnesita y en el caso de la Magnesita y de Potasas, sean las empresas que sean, este modelo lo que va a significar no solamente ya un impacto directo sobre el territorio, sino que como hay que extraer grandes cantidades y muchas toneladas de estos minerales, eso hay que transportarlo a algún lado. Entonces ya se están planteando convenios con los puertos de Pasaia, de Bilbao, es decir, los va a afectar también a los de aquí, con el traslado vía camiones de gran tonelaje de ese tipo de mineral. Estamos hablando pues, que van a pasar cientos de camiones a lo largo del día para sacar este tipo de minerales, tanto desde la zona de Batán como desde la zona de Sangüesa. Eso va a originar, lógicamente, un incremento de gases contaminantes de efecto invernadero, de emisiones de óxido de nitrógeno, de CO2, porque, qué casualidad, los camiones no van todavía por agua, ¿vale? Van, lógicamente, con un derivado del petróleo, que en este caso es el gasoil, principalmente. Y nos encontramos a la vez con que eso va a hacer
que determinados convenios y protocolos que ha firmado nuestro floral gobierno se queden en la práctica en agua de borrajas, da igual que vayan a la sede de París en su momento o al encuentro de Glasgow de hace unos días. Pues la gente hace. El otro gran impacto que tenemos extractivista es la ocupación del suelo, tanto por las torretas como por las placas de los polígonos solares y eólicos que se quieren poner. Eso añadido a las líneas de alta tensión, pues resulta que nos encontramos con que se van a ocupar tal cantidad de hectáreas de territorio y de espacios naturales que ponen en riesgo no solamente las biodiversidades diferentes que pueda haber en el territorio de Navarra, sino también todo un proceso que se quería hacer en Navarra de un desarrollo, no voy a utilizar la palabra sostenible para que no me tiréis cosas, de un desarrollo racional y humano y que lógicamente choca frontalmente con lo que realmente se pretendía. Y todo viene a raíz de un plan energético aprobado por el llamado Gobierno del Cambio hace 4 años y en el que nos encontramos con que las opciones eran renovables a cascoporro y coche eléctrico. No es una cuestión de locos defensores del territorio solamente o del medio ambiente, sino que es una cuestión de supervivencia como especie y como sociedad. Como sociedad, no para que vuelva a la nueva normalidad, porque nosotros no estábamos de acuerdo con la normalidad antigua, con la nueva, sino como sociedad que cree una nueva relación entre iguales, tanto de personas como de territorios. Muchas gracias. Pentsatzen dut oso argi izan behar ditugu zer diren erregai fosilak. Esan dezakegu gaur egun ja erregai fosilak lurra azpian utzi behar ditugunaren adostasuna lortu dugula. Eta adostasun horren ondoriak ulertzeko energia fosilen berezitasunez jabetu behar dugu. Petrolearen upel bakar batean, 100.000 urtetan zehar kontzentratutako eguzki energia daukagu. Aurrerantzean aldiz, eguzkiaren energia aprobetxatu beharko dugu, baina iristen zaigun erritmoarekin. Beraz, horrek esan dezakegu denak aldatuko duela, ez? Ezin dugu transizio energetikoa aldaketa teknologiko gisa bakarrik ulertu. Eta hori da, hasierako puntu oso garrantzitsua. Bueno, bigarrenik, nondik datorren daukagun eredu energetikoa aztertu behar da dago. Erregai fosilen ezaugarriak hartzen baditugu, eta hemen agertzen dira, kudeagarriak dira, dentsitate energetikoa oso handia da, eta bideragarria izateko potentzia handiak behar ditugu. Ezaugarri horietatik nahiko argi daukagu nolakoa izan behar den zentralizatutako eredu energetikoa. Nolabait, esan dezakegu eredu energetikoak energia iturriari erantzuten dio, eta horretaz, aprobetxatu da kapitala, gero ikusiko dugun moduan, potentzia handiaz baliatzen. Kontzeptu horretatik sortzen dira megaproiektu kontzeptua. Kasu honetan joan gaitezen potentzia txikira, eta hori aldatzen da dena bebai. Beraz, hartzen baditugu ezaugarri hauek, badirudi ez daukala oso zentzu asko, pentsatzea eredua berdina izan behar dela. Aldiz, pentsatu behar dugu, agian hortik sortuko den eredua, nolabait bebai izan behar da lotuta. Beraz, ezaugarri sare moduko egitura garatu behar da, holako zeozer, horrela eredu horretan parte hartzen dutenen askatasuna areagotu egingo da. Baina hori ikusiko dugun moduan ez da gertatzen ari. Hemen daukagu gaur egungo sistema lau eremuz osatuta, sorkuntza, gero garraioa, gero banaketa eta merkaturatzea. Potentzia berriztagarria sorkuntzaren eremuan integratzen badugu, garraio bide sareak, goi tentsiokoak, linea handiak, indartu beharko genituzke eta horren ondorioz eredu zentralizatua garatuko genuke. Gutxi gora, bera hori da simplifikazio bat, baina ulertzen da, bai? Gero, aldiz, potentzia berriztagarria banaketan txertatzen bada, banaketa sareak, tentsio basukoak, indartu beharko lirateke eta horrela eredu energetikoa eredu banatu bihurtuz, bai?
Gaur egun bi diskurtso horiek daude mahai gainean, baina Estatu Espainiarrean, esan dezakegu megaproiektuaren ereduaren aldeko apustu irmoa egin da. Irudi honetan oso argi ikusten da zeren eta instalatutako potentziaren 100% baino gehiago instalazio handiei dagokie. Galdera bat daukat hemen, ez? Zer da azpiegitura? Erantzuna oso erraza da, nori galdetzen diozun, halakoa da erantzuna, ez? Hobeto ulertzeko jar dezagun adibide bat, har dezagun errepide bat, hemen daukaguna, ez? Merkatorentzat, guretzat errepidea azpiegitura izango da. Mugikortasuna ahalbidetzen duen neurrian. Hainbat materialez osatuta egongo da, bere funtzionamendu bermatuko dutenak eta prestazio batzuk emango dituztenak. Horretarako, eskala funtsezkoa da. Proiektuek ahalik eta handienak izan behar dira. Ikuspegi horren arabera, autopista elektrikoak kapitalarentzat azpiegituren adibide ezin hobeak dira. Beraz oso argo ikusten da nork markatzen ari da agenda, ez? Eta gauza asko egin ditugu, azken 5 urte hauetan zehar. 50 hemen dauzkagu inplikatuenak eta 5 urtez elkarrekin lanean daramatenak. Bai, plataforma unitaria kontra la autopista elektrika, hori izango zen ama, baita. Gero, ekologistak martxan, Bizkaia, Gatikako interkonexio elektrikorik ez herri plataforma, Güeñez itxaso autopista elektrikoaren kontrako koordinadora, bai Sustrai, erakuntza, Zibilin, Faumarin eta KAR, iparraldekoak. Eta besteak beste, mapa hau argitaratu genuen, non Pirineoen bi aldetako gatazka energetiko nagusiak ikus daitezke. Gogoan dut lehenengo proiektua, Valderrey Pueblo Unidoko kideak harremanetan jarri ziren gurekin, Leonen 4.000 hektareako megaproiektu fotovoltaiko baten mehatxurei aurre egin nahi. 4.000 hektarea, imaginatu zer den hori, Konturatu ginen aurrean zegoena, espero genuen baino askoz gehiago zela, eta loturak ikusten hasi ginen, argi zegoen momentu hartan, zertarako izango ziren autopista elektriko haiek guztiak. Voy leyendo, os digo primero de a qué pueblo, a qué etnia pertenecen, ¿no? Ainus, en el lejano oriente. Yo soy el jefe en esta aldea, tú eres el jefe en esa otra aldea. No sabemos cuál de los dos es más sabio. Para decidirlo, debemos empezar una pelea de palabras. Sin embargo, esto no va bien con la bebida. Por lo tanto, alegrémonos mejor con la bebida. Apaches, en Estados Unidos, en Norteamérica, Isla de la Tortuga. En el sur, donde están los arrecifes de conchas blancas, donde todas las frutas están maduras, nos encontraremos los dos. Allá donde están los arrecifes de corales, nos encontraremos los dos. Donde las frutas maduras están fragantes, nos encontraremos los dos. Hijos míos, al principio yo quise a los blancos. Hijos míos, al principio yo quise a los blancos. Les di frutas. Les di frutas. Toda la tierra es una sola alma, somos parte de ella. No podrán morir nuestras almas. Cambiar sí pueden, pero no apagarse. Somos una sola alma, como hay un solo mundo. Una prenda me pidió la hechicera. Le di las huellas del caballo que se llevó a mi amado, que se lo llevó allá lejos, a la Argentina, país de arena. Con las huellas lo van a devolver a mi corazón, con la magia de la hechicera. Los adornitos de cabeza, déjame echarlos en el río para que los cocodrilos se los pongan. Oh, mi niño querido.
hay poemas que son como conjuros de defensa, ¿no? No todo es el duelo por un niño que ha muerto o el poema de amor por alguien que está lejos, ¿no? Este es uno de esos, ¿no? Va de otro pueblo, va a Rongas en África. Despréciame todo lo que quieras, amor mío. El maíz que tú comes está hecho de ojos humanos. Las tazas que usas son calaveras humanas. Las raíces de manioca que comes son espinillas humanas. Las papas que usas son manos humanas. Despréciame todo lo que quieras. Nadie te desea. Distribúyase el pescado de mar, distribúyase el sábalo, distribúyase el pez sierra pequeño, el sábalo pequeño, distribúyase el tiburón, distribúyase el pargo. El camino del pescado parece que Dios lo hubiera hecho de oro. El flautista llama a la niña y le previene que se agarre bien del extremo de su camisa. Distribúyase el mero, distribúyanse las conchas que se adhieren a las rocas, distribúyase la langosta, distribúyanse los cangrejos, distribúyase el marisco que vive en la roca con la boca abierta, como si riera. Distribúyase la carne de las conchitas del río, distribúyanse las conchitas más grandes, distribúyanse los camarones, distribúyase el mero del río, distribúyase la iguana que se para en el extremo del Guayacán. Isla de Tiburón, en México. La ballena mamá está contenta, nada en la superficie muy aprisa. No hay tiburones cerca, pero nada y nada, muchas leguas yendo y viniendo muy deprisa. Después se hunde hasta el fondo y nacen 4 ballenitas. Islas Fiji, Melanesia. El viento sopla sobre los grandes montes de Mongodoro, sopla entre las rocas de Mongodoro y también entre los rizos claros de Naloko. Tú me amas, Naloko, y te soy fiel. Si me olvidaste, no conocería más el sueño. Si estrecharas a otra en tus brazos, cada comida tendría para mí el sabor de amarga raíz. El mundo estaría atrozmente privado de felicidad sin ti, mi joven esbelto de las anchas espaldas, de la fuerte nuca. ¿Quién camina en el frío? Yo. ¿Quién mueve las hojas? Tú. ¿Quién horada el suelo? Yo. ¿Quién canta en el árbol? Tú. ¿Quién sufre más que nadie? Yo. ¿Quién corre tras los celajes? Tú. ¿Quién reúne las aguas de los ríos? Yo. ¿Quién llora dentro del viento? Tú. ¿Quiénes somos tú y yo? El viento. Dad las gracias a la Madre Tierra. Mirad, nuestra Madre Tierra yace aquí. Mirad, ella ha brindado su fecundidad. En verdad, ella nos da su poder. Dad gracias a la Madre Tierra que yace aquí. Mirad sobre la Madre Tierra los campos en flor. Mirad la promesa de su fecundidad. En verdad, ella nos da su poder. Dad gracias a la Madre Tierra que yace aquí. Vemos sobre la Madre Tierra los ríos que corren, vemos la promesa de su fecundidad. En verdad, ella nos da su poder. Agradecemos a la Madre Tierra que yace aquí.